Hola corazones, bienvenidos a mi canal Ame, aprende a mostrarte como eres. Hoy es un hermoso día y vamos a hablar de los celos, un hermoso tema. En este tema, los celos, es una propuesta que voy a hacer de un cambio de percepción de los celos. Es como percibimos los celos, de una manera negativa, pero esconde un gran aprendizaje. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, como lo viví en carne propia, el celo es una oportunidad para conectar de vuelta con vos, con nosotros mismos, para aprender a amarnos y recuperar la seguridad y el autoestima que creímos haber perdido, ¿eh? Como punto de partida. También nos abre a, eh, a desarrollar más la compasión, tanto con el celoso como con el que es celado, que hay que aprender también a cuestionarnos a nosotros mismos, a ver de dónde surge este celo, qué esconde detrás, qué emoción subyacente hay detrás del celo, qué pensamientos de inseguridad hay detrás del celo. Esta es la propuesta que hay que autoindagarnos para encontrar la raíz de esto que nos hace sufrir, transformarlo y empezar a equilibrarnos. Entonces, como punto de partida, los celos. ¿Qué son los celos? Los celos es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza con algo que considera que es suyo. Los celos nunca nacen del amor, nacen del temor y del miedo. Hay hay muchas causas generales o muchos factores que pueden despertar los celos. A nivel psicoemocional es una inseguridad y una falta de confianza en uno mismo. O sea, como venía diciendo, en este factor, esta falta de seguridad en nosotros es lo que nos hace sentirnos amenazados por cualquier situación o persona y justamente dispara una cierta de sensaciones físicas y reacciones o comportamientos determinados. Depende de la situación que nos encontremos, ya sea familiar, de amistad, de pareja. Esta amenaza la podemos sentir en estos vínculos porque consideramos que justamente somos posesivos al momento de desarrollar este vínculo. El vínculo que formamos siempre nace desde la carencia, del me falta, de la necesidad. O sea, el otro me viene a llenar a mí. ¿Qué consigo a través de ese vínculo? Que siento miedo y temor cuando otra persona se acerca, que me hace cuál es la sensación que me hace sentir amenazado o amenaza este vínculo. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la inseguridad por debajo de este celo o de estas sensaciones que me empiezan a desequilibrar? El celo es una información atávica, es evolutiva. Los celos biológicos dicen: todos los seres vivos somos posesivos de aquello que consideramos que es nuestro. O sea, hay un punto entre lo biológico y después ya lo simbólico, que es lo que entra más el ser humano, por la capacidad que tenemos del neocórtex con nuestros filtros cognitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel biológico, en una manada de leones, o de leones y leonas, entonces la protección de la hembra sobre otros la protección de la hembra sobre otros machos sin celos no protegería a la hembra, a la manada o al nido. O sea, esto con respecto al macho. O sea, el león, si no tuviera celos, no sentiría ese impulso de proteger el territorio y de proteger a la hembra de otros depredadores o de otros leones. Y la hembra busca al macho que la va a proteger y puede ser muy celosa de otras hembras que merodean al macho para que no se vaya con otras. Este comportamiento tanto o sea, a nivel biológico, esto también lo sentimos en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Partiendo de ese punto, estos celos biológicos que están en nosotros de sentir esta necesidad, este impulso de proteger el territorio, que nosotros tenemos la capacidad de protegerlo de una forma razonable, de una forma sana, de desenvolvernos sanamente, porque justamente hay que
En el momento en que viene, en que se dispara esta alarma, nosotros podemos decidir qué comportamiento utilizar, ya sea un comportamiento sano o un comportamiento donde empezamos a imaginar o a elucubrar pensamientos que nos impiden expresarnos de una forma productiva y nos terminan más dañando a nosotros y a la persona que está con nosotros y a nuestro entorno. Y esto nos debilita, nos quita energía y fuerza, ya que estar en este estado de inseguridad es agotador. David R. Hawkins nos dice: cuando la emoción subyacente es olvidada o ignorada y no experimentada, las personas son inconscientes de la razón de sus acciones y desarrollan todo tipo de razones plausibles, justificaciones. De hecho, con frecuencia no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto es literalmente, así lo viví yo. Y voy a dar un ejemplo de esto. De que hay veces es como que decir, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa que estoy en este comportamiento constante que me agota a mí? Porque lo sufre más la persona que cela. Y bueno, el celado también vive un calvario, por así decirlo. ¿Qué me lleva a estar en esa relación? ¿No? ¿Qué me lleva a estar en esa relación? Por ejemplo, yo, mi primera relación, me encuentro con una mujer que está muy pendiente de mí, que me da la atención que a mí me fascina. Y esta atención, a mí me da estabilidad, o sea, a mí me gusta esta atención. El tema es que después esa atención vendría a ser, o sea, tan por mí, se vuelve asfixiante y ya empieza a nacer la posesividad. O sea, ya aparte de que yo te necesito y que estés siempre conmigo, o sea, estás conmigo. Porque justamente este vínculo surge desde la carencia, desde la necesidad, desde un vacío que los dos seres inconscientemente tienen que llenar y se encuentran, se eligen por esa carencia inconsciente, o sea, es la programación. O sea, yo necesito que vos me des atención. Por ejemplo, yo me encuentro con alguien que me da atención y esta persona necesita tener a alguien siempre al lado. Entonces, no va a querer que comparta su tiempo con otras personas. No, todo el tiempo quiero que lo compartas conmigo. Por ejemplo. Entonces, claro, esto al principio uno cuando está viviendo esta posesividad de la otra persona dice, la tildas de celosa, insegura o inseguro. Y empiezan, vendría a ser estas trivialidades de empezar a pelear, a tener discusiones porque uno le cuarta la libertad al otro. Y el celoso, el celado, si no tenés la compasión de comprender y de acompañar, hasta un cierto punto, obviamente, ¿no? Al celoso, que también el celoso tiene que recuperar esa autoestima y esa inseguridad que lo está perturbando y que también afecta a la relación y al vínculo. Entonces, es un paso que los dos tienen que dar para crecer y para trascender esa información. Entonces, esta inseguridad del celoso es una oportunidad para que la relación evolucione si los dos están dispuestos a dar su aporte. Esa es la clave. Cuando me encuentro en esta situación, también la persona que justamente expresa el celo, que está expresando inconscientemente inseguridad y baja autoestima. Cosa que también está en mí, nada más que no la reconozco en mí, pero tengo el espejo que elegí, es el que me está mostrando que también hay una parte de mí porque para que yo elija a esta persona y siga en esta relación, es porque hay una inseguridad en mí que no reconozco en mí y la necesito ver afuera para poder reconocerla. Pero hacer este pensamiento, esta inversión de pensamiento, no lo hacemos porque no pensamos que el otro habla de mí habitualmente, que esta es la clave. Como conciencia unida, partimos de la base, la vida de neuroemoción siempre se centra en la conciencia unida. El otro no existe, forma parte de nosotros. Es una manifestación de nuestro estado de conciencia, es un reflejo de nuestro interior. Entonces, y el otro está para ayudarme a mí a crecer, a evolucionar, a conectar de vuelta conmigo, a amarme. ¿Qué pasa? Esta sobretensión que ella tenía en mí hacía que yo
no aflorara mi sombra. Mi sombra era mi inseguridad y mi baja autoestima. Que yo no era consciente. Yo me sentía seguro, me sentía vigoroso, pero era gracias a su sobreatención, o sea, gracias a su comportamiento, ese que a mí me mantenía seguro en mi zona de confort. O sea, es lo que me hacía estar tranquilo. Pero sin ese comportamiento, quizás yo podría haberme sentido muy inseguro y muy celoso. El tema es que no se dio el caso de que despertara en mí, porque nunca dejó de ser, de atender, o sea, de prestarme atención, de estar por mí, de estar nunca dejó de estar sobre, o sea, encima mío. Entonces esto no dejó aflorar mi inseguridad. Este comportamiento hacía que tengamos idas y vueltas, y justamente yo volvía porque yo volvía a mi zona de confort, a mi seguridad, a mi estabilidad, pero ese tenía un costo, porque era un vínculo, como decía, desde la carencia. Entonces es tóxico, porque es de me falta, del necesito, y si yo necesito el otro, no lo voy a poseer. Y es responsabilidad de los dos, porque el que es consciente tiene que cortar. Si sabe que la otra persona no puede dar el paso al cambio, a la seguridad, y es hora de soltar. Es así. En esa relación, yo terminé la relación, que también es un comportamiento. Hay veces no nos damos cuenta, pero siempre cuando cortamos una relación, a veces también las cortamos por miedo, o sea, tantas las idas y vueltas, también se puede dar un comportamiento de miedo al abandono, o sea, de que el otro me corte y se vaya, y yo sufrí un terrible dolor. Entonces yo me adelantaba ante estos comportamientos que era mi sombra y que no quería ver en mí, que los veía reflejado en ella. Yo me quería alejar de esa información que me estaba mostrando. La rechazaba, porque no tenía la capacidad para afrontar o verme a mí mismo y ver que, mira, esta es mi inseguridad, esta es mi falta de autoestima. Pero como no la veía en mí, siempre vemos que el otro es el celoso, el posesivo, y nosotros no tenemos nada que ver con esos comportamientos. Y lejos de colaborarle, lo criticamos, lo juzgamos, hay veces hasta se presta para la burla, y la otra persona tiene un desgaste emocional brutal, tiene una inseguridad, una estabilidad tremenda en su interior, y está sufriendo. Entonces, parte de una relación de calidad, de preocuparse por el otro, o sea, de colaborarle en su justa medida, hasta donde uno pueda, desde el amor, o sea, decir, mira, yo te acompaño a recuperar tu seguridad y hasta este punto, y si no podés, bueno, yo tengo que seguir mi camino, es así, no es dejar la vida por el otro, ¿no? O sea, uno acompaña hasta un cierto tiempo, luego tiene que volar, es así, y el otro, si no quiere verse a sí mismo y recuperar esa seguridad que cree haber perdido, no es responsabilidad del otro, siempre es de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que recuperar nuestra seguridad. Perfecto, entonces cortamos esa relación. Corto esa relación y sigo por la vida caminando. Justamente hay una frase que me gusta que dice, cuando no aprendiste, la vida es tan buena maestra que cuando no aprendiste la lección te la vuelve a repetir. O sea, ¿a qué voy con esto? Que yo fui por seguir caminando, pero sin reconocer mi sombra. O sea, siempre estaban esos pensamientos eh, subliminales o inconscientes de inseguridad y de baja autoestima en mí. Nada más que yo no los veía, ni los quería ver y no los reconocía. Pero ahora que soy consciente y me vuelvo para atrás, sí veo que yo tenía muchos pensamientos de inseguridad sobre mi persona, mi imagen. No me reconocía como hombre. Entonces, claro, pero como esto era todo por debajo de la mesa, yo como que no le daba importancia. Pero voy y me encuentro justamente con otra relación en donde sea esta oportunidad que es similar, o sea, está muy pendiente de mí, pero luego, cuando el paso del tiempo, hay un cambio en su comportamiento hacia mí que ahora pone distancia. Esta distancia que puso mi segunda relación es la que aflora mi sombra, o sea, mi inseguridad y mi baja autoestima. O sea, ya empieza a surgir esa sombra oculta que ya no la podía reprimir más y sale a flote con toda esta inseguridad y estos celos que me generan inestabilidad. O sea, estos pensamientos de pensar que se vaya con otro hombre o que esté con otra persona. Y esto pasaba todo en mi mente. O sea, soy una persona que no tiene estos comportamientos de coartar la libertad del otro. En mi caso, yo no privo al otro de hacer cosas, o sea, anda a hacer cosas, esas cosas, que eso es importante, que yo tenía la conciencia de saber que el problema estaba en mí,
pero en determinado momento no hubo un acompañamiento, o sea, no pudo haber un vínculo recíproco y yo decidí cortar por el bien de los dos. O sea, justamente tomás la decisión consciente porque sabes que esta relación te genera inestabilidad. Y como no hay una fuerza de los dos para acompañar y evolucionar, porque siempre es de dos, en una relación se trata de dos, de poner esfuerzo de dos, cada uno tiene que ser el maduro para tomar la decisión más sana para los dos. En este caso yo corto la relación porque no había avance, no había colaboración de las dos partes y no podíamos llegar a un comportamiento sano para los dos y equitativo, ya que los dos teníamos inseguridad y baja autoestima. Entonces cada uno se desenvolvía en la relación de una forma determinada que era tóxica y ya no daba más para más. Y entonces hay que tomar la decisión, o sea, cuando los dos están, porque la inseguridad es de los dos. Si yo me encuentro con una persona insegura, es que yo también tengo inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Somos responsables los dos. Entonces, en esta relación tomé conciencia de mi inseguridad y corté. Y no hace falta cortar, o sea, en mi caso esto es personal, o sea, yo corté porque yo ya no veía salida, que era la única que era la que me daba estabilidad. O sea, cortar la relación es por un bien común. Entonces, volví a mí, me empecé a amar, me empecé a dar cuenta de mi baja autoestima, de mi falta de seguridad. Que justamente esto en algunos comportamientos de algunas personas coartan la libertad del otro. ¿Por qué no querés que salgan con amigos? Por miedo a que vaya con otra persona, por miedo a que conozca a alguien más, y etcétera. Entonces esto coarta la libertad y encima es cansador. O sea, tener todos estos pensamientos agota, no se imaginan cuánto. La creencia. Esta es la creencia que también es brutal, a veces la he escuchado y es brutal. Hay personas que la justifican. Dice, el que no te cela no te ama o no está enamorado. Esto es brutal. O sea, esta creencia hay que deshacerla porque nunca nace del amor, esto es de la posesividad tremenda y es lo que nos mantiene en conflicto. Entonces, tomar conciencia de que celar a una persona, o sea, querer coartarle la libertad no es amor. O sea, no, el amor verdadero es el que ama en libertad, o sea, respeta. Es el que comunica sanamente, con honestidad. Esto es importante. La honestidad de los dos, la compasividad, la compasión que hay que desarrollar para acompañarnos. Porque se trata más de ver, o sea, de observar al otro y de comprender, decir, a ver, no de juzgarlo cuando se comporta de determinada manera, ¿no? Tanto el celado como el celoso son los dos víctimas de ellos mismos y tienen que aprender a ser maestros, o sea, a conectar consigo mismo, porque los dos tienen una inseguridad no reconocida que puede remontarse a un trauma de la infancia o una emoción heredada de sus ancestros, que ahora voy a explicar. Dice Buda, la raíz del sufrimiento es el apego. Del apego surge el miedo. Para aquellas personas que están libres de apego, ni hay sufrimiento, ni mucho menos miedo. O sea, cuando nos liberamos de estos pensamientos, de esta emoción de necesidad, es cuando cae el apego, es cuando dejamos de sentir que el otro es mi necesidad, o sea, que el otro es lo que me está dando vida, porque la vida surge de nosotros mismos. Y luego se deshace el miedo, ya no hay miedo a la amenaza inconsciente esa de que nos altera y nos despierta esta necesidad de querer reaccionar excesivamente, de poseer, de coartar libertades. Dice, sufrimos porque rechazamos el aprendizaje que encierra esa experiencia. Así es, corazones. Si rechazamos el aprendizaje de cada experiencia que vivimos, no evolucionamos, no aprendemos. O sea, es bueno preguntarnos qué, o sano, o productivo, preguntarnos qué tenía que aprender yo de esa relación. O sea, justamente yo en mi primera relación, como no me hice esa pregunta y no me indagué, tuve que repetir la historia. Cosa que en la segunda relación me replanteé un montón de cosas, las cuales hoy en día estoy acá. Y gracias a esos caminos de adversidad son los que hoy me dan la fuerza y el impulso para seguir caminando y para desarrollar cierta flexibilidad mental, para adaptarme a estos entornos que se van desarrollando el día a día, ¿no? David R. Hawkins nos dice, la persona insegura es temerosa y propensa a los celos, al apego, a la posesividad
y al apego en las relaciones. Un enfoque que siempre trae frustración. El propósito de estos sentimientos es amarrar y poseer estrechamente al otro, para lograr la seguridad al prevenir la pérdida, y a veces para castigar al otro por nuestro propio miedo a la pérdida. Hay veces, esto lo he vivido también, a veces atacamos al otro inconscientemente para asegurarnos el vínculo. A veces pensamos que estos comportamientos es como que afianzan que el otro se va a quedar conmigo. Hay personas que, este del ataque lo he visto, es celar a propósito, o sea, generar situaciones de celo en el otro, para que me dé la atención y para que vea que guarda que estás a punto de perderme. Así que fíjate más por mí. O sea, inconscientemente el diálogo es este, ¿no? En su mente. O sea, hay personas que generan situaciones de celo y esto es lo más frustrante que hay. O sea, gente, si están con alguien así, le hablan, le dicen, mira, yo te he visto este comportamiento y es totalmente visible lo que estás haciendo. Basta porque a mí me hace mal, porque estos comportamientos dañan al otro. O sea, tomemos conciencia, si estamos haciendo esto, no lo hagamos más porque no es la forma. Porque estamos dañando al otro. Y nos estamos haciendo daño también a nosotros mismos. Entonces, es no ser dignos, o sea, hay que ser honestos, plantear cuál es nuestra inseguridad con el otro para no hacer esos comportamientos. Y también el comportamiento de coartar al otro, de no que no salga, que esté siempre con nosotros, también eliminarlos. O sea, hay que ser honestos. Mi inseguridad es responsabilidad mía, partiendo de esa base. O sea, si estás con una persona que constantemente no te sentís segura, hacete la pregunta de dónde nace tu inseguridad y quizás puedas aprender a ver de otra forma que no era como la estabas viendo y que surja el auténtico amor y la nueva relación. O, si no, la das por terminada, porque estar con una persona que constantemente no colabora y hace comportamientos que también te generen inseguridad, es un daño para vos mismo. Entonces, mejor no tenerlos a esos vínculos, ya que lo único que quieren es afectarte inconscientemente. Acá no hay víctimas ni victimarios, o sea, todo es perfecto, es información y resonancia que se conecta para dar un aprendizaje. Cuando tomamos conciencia de la experiencia se nos da la oportunidad de mejorar y cambiar. Justamente, tomamos conciencia, damos el paso al aprendizaje de lo que vivimos para evolucionar, para crecer y no juzgar, no hay juicios. O sea, comprendés que esto forma parte de un crecimiento individual. Anthony de Melo nos dice, el amor de verdad es esforzarme por ver cómo eres tú y comprenderte y aceptarte tal cual eres. Esto no excluye que tenga preferencias, dice. Yo prefiero la relación con personas determinadas porque esa relación es más gozosa. O sea, justamente, que tengas la libertad de elegir con quién quieres pasar más tiempo y con quién no. Es decir, sin sentirte culpable, sin juicios. O sea, toda persona tenemos más afinidad con alguien y es perfecto, no tenemos que estar con todo el mundo. O sea, elegimos con quién queremos compartir nuestro tiempo y nuestro tiempo de calidad y con quién nos queremos expresar internamente. Entonces, esto es perfecto. Y con quién no, no. Y todas las relaciones son perfectas. Y puedes llevarte bien con todo el mundo, pero vos ser selectivo, que es perfecto. Es una forma de amarnos. O sea, es saber cuánto valemos también. O sea, cuando uno se ama a sí mismo, sabe con quién quiere compartir su tiempo de calidad. No lo va a andar regalando. O sea, no va a andar viviendo situaciones incómodas. Cuando vos te amas, sabes dónde querés estar. Y también vas a vivir situaciones de incomodidad, porque tienes que aprender algo también. Y es perfecto, no hace juicio. Todo es bienvenido. Eso se llama aprender a vivir en la incertidumbre o en la paradoja. Aspectos importantes de herencias emocionales. Si mamá vivió falta de atención por parte de papá, te puedes encontrar con alguien que esté muy atento a ti. O sea, por ejemplo, si mi papá no estaba nunca en casa, vivía siempre de viaje afuera, mi mamá puede haber sentido una tremenda ausencia de parte de mi papá, y entonces sentir esta cierta abandono, falta de atención o falta de una figura masculina. Entonces yo me voy a buscar un hombre que esté muy por mí, inconscientemente, ¿no? Te encontrás con una persona que esté... Pero esta forma de estar muy por mí después se convierte en posesividad o en celo, o también se llega a encontrar una personalidad que se llama el perverso narcisista, que es la persona que te coarta toda la libertad con audacia, o sea, una audacia, sino es meticulosamente, o sea, es muy meticuloso para cortarte los vínculos, de una forma que no te das cuenta, o sea, te endulza por un lado, pero quiere conseguir otra cosa, entonces empieza a coartarte los vínculos,
te quiere alejar porque te quiere para él, que no, no vayas a trabajar, voy a trabajar yo, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, que justamente conocer al perverso narcisista es porque nosotros tenemos un baja autoestima a niveles brutales. O sea, no nos amamos nada y nos tenemos que encontrar a este tipo de personalidad para que nos dé el golpe que tanto necesitamos para despertar y empezar a retomar el camino de amarnos a nosotros mismos. Entonces, partiendo de esa base. Entonces, bueno, si mamá y papá no están atentos. Esto se puede dar en los dos casos, ¿no? Esto es, lo que estoy diciendo es muy general, pero se puede dar tanto en el hombre como en la mujer. De tener esta necesidad de que esté alguien muy pendiente de mí. Como en mi caso, que mis exparejas estaban muy pendientes de mí y era mi necesidad, partida de la necesidad. ¿Qué necesidad? De la falta de atención de mi mamá. O sea, esto es lo que hacemos a veces los hombres, es buscar una madre, inconscientemente, ¿no? O sea, porque claro, en el vínculo que vamos desarrollando en nuestra etapa de crecimiento, en vivir estas situaciones de falta de atención de mamá, que yo creo y que necesito, ¿no? O sea, es una visión personal, individual. O sea, yo quiero que mi mamá esté como yo quiero, no como la vida me lo ofrece. O sea, se trata más de aceptación que de exigencia. Nosotros partimos de la exigencia también. Entonces, esta necesidad de atención, de contacto, de que mamá esté conmigo, que me esté pendiente a mí. Entonces me busco relaciones de este tipo. Pero resulta que eso ya también surge de una necesidad, una carencia y entra en conflicto. Hasta que no lo aprendes vendría a ser como a evolucionar, a transformar. Cuando lo transformas, las relaciones que te encontrás ya son de plenitud. O sea, ya es de compartir mi estado completo con el otro. O sea, ya no te busco porque tengo una necesidad con vos, sino porque quiero compartirme a mí con vos. Que es lo importante de generar estos vínculos no de necesidad, sino de calidad. Freud nos dice, no es lícito entonces suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que le sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. Lo que venía diciendo, o sea, los traumas, o sea, las emociones fuertes que vivieron nuestros padres, siempre se heredan para nosotros trascenderlas y transformarlas. Suellera nos dice, el sistema nervioso fetal registra las experiencias vividas en el útero y afirma que, cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo. Atentos, o sea, conforma la mitad de la personalidad del individuo, o sea, durante la gestación. O sea, fíjense que es impresionante cómo es que toda la información se guarda. O sea, nuestros hijos van a absorber todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque son vibraciones, es energía. Y cuando estamos cerca de ellos, emitimos. O sea, somos un emisor, o sea, somos receptores y emisores cuánticos. O sea, constantemente estamos irradiando información y recibiendo. Y cómo nos desenvolvemos en el mundo, nuestros hijos lo van a absorber, lo van a amar, lo van a ver. Esto es importante tomar conciencia para aprender a ver qué me enseña cada situación de mi vida. O sea, vamos a errar, es humano. Esta es la clave. O sea, aprender, tener la predisposición al cambio, a aprender a transformarnos, a no juzgar la situación, sino a verla. ¿Qué es que me quiere enseñar esta situación? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Para qué viene a mí? O sea, darnos cuenta de que el celo es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para generar compasión, para aprender a ser más flexible, a amarnos a nosotros mismos y también darnos cuenta de que si el otro es celoso y nosotros se lo permitimos, es una responsabilidad nuestra. O sea, cuando el otro no quiere cambiar, es nuestra decisión decidir si queremos seguir en esa relación, cosa que no tenemos el derecho de quejarnos porque estamos aceptando ese comportamiento, o cortar porque no es sano para nosotros. Es así de simple. Dos decisiones. Entonces, Buda nos dice, la felicidad consiste en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. O sea, cuando empezamos a tomar conciencia y se nos caen estos impulsos de necesidad, empezamos a desarrollar la felicidad al dejar de querer llenar estos vacíos que no están, porque nosotros somos seres completos, ¿no? Tenemos que conectar con nosotros mismos y ahí es cuando empezamos a desarrollar esta estabilidad emocional y esta felicidad, porque la felicidad es una decisión diaria. O sea, vos decidís ser feliz en cada circunstancia de tu vida. Es una decisión, no es algo que viene, hay que buscar al Tíbet o al Everest. No, señores. Así no es, corazones. O sea, uno se puede sentir feliz en cualquier momento del día. Es una decisión, es así. Bueno, corazones, espero haber sido concreto y
que les haya gustado el video. Gracias por seguirme. Seguimos adelante. Un beso gigante para todos.